Vienen en olas de batas blancas, médicos cubanos, enviados por todo el mundo. Un faro de esperanza para las comunidades marginadas, traen experiencia médica donde se necesita desesperadamente. Pero detrás de las sonrisas y los estetoscopios persiste una pregunta escalofriante. ¿Son estos sanadores desinteresados o víctimas atrapadas en una red de explotación? Este es el debate que ha encendido una tormenta de fuego, con Estados Unidos y las naciones caribeñas enfrascados en una guerra de palabras. Durante décadas, Cuba se ha posicionado como un campeón de la diplomacia médica internacional, enviando miles de médicos a los rincones más lejanos del mundo. Llegan después de los desastres, luchan contra epidemias olvidadas y brindan atención médica esencial en regiones empobrecidas. Pero una sombra cae sobre esta fachada altruista. Acusaciones de trabajo forzoso, tráfico de personas y lucro del gobierno han plagado el programa médico cubano durante años. La verdad, al parecer, yace enterrada bajo capas de propaganda y maniobras políticas. ¿Es el internacionalismo médico de Cuba un acto de genuina solidaridad o una estratagema cínica para reforzar sus arcas y proyectar una imagen de influencia global? La respuesta, como con la mayoría de las cosas en las relaciones internacionales, está lejos de ser simple. Sección 2. Susurros de explotación. La acusación de Rubio. Se acabaron las contemplaciones cuando el senador estadounidense Marco Rubio, un cubano estadounidense con una larga historia de críticas al gobierno cubano, lanzó un mordaz ataque contra las misiones médicas. Las calificó de práctica atroz, acusando a La Habana de explotar a sus propios médicos para obtener beneficios políticos. Las acusaciones de Rubio fueron profundas, llamando la atención sobre la difícil situación de los profesionales médicos en el centro de la controversia. Rubio señala los escasos salarios que reciben los médicos cubanos, una fracción de lo que ganan sus homólogos extranjeros. Destaca la práctica del gobierno cubano de confiscar una parte significativa de sus salarios, dejándolos con una miseria por sus sacrificios. El senador también condena las restricciones impuestas a su movimiento y comunicación, alegando que los médicos son sometidos a constante vigilancia e intimidación. Las acusaciones no son nuevas, pero la condena de Rubio tiene peso, amplificada por su posición y el clima político actual. Sus palabras resuenan con grupos de derechos humanos y desertores que durante mucho tiempo han denunciado el férreo control del gobierno cubano sobre sus profesionales médicos. La pregunta ahora flota en el aire: ¿escuchará el mundo? Sección 3. Voces del Caribe se alzan. Un salvavidas, no cadenas. Desde las soleadas costas del Caribe, un coro de desafío se levanta para responder a las acusaciones de Rubio. Los líderes caribeños, muchos de los cuales han dependido de la asistencia médica cubana durante décadas, han rechazado vehementemente las acusaciones de explotación. Argumentan que los médicos cubanos no son víctimas, sino socios valiosos que proporcionan un salvavidas a sus sistemas de salud en dificultades. El primer ministro Gastón Brown, de Antigua y Barbuda, un defensor vocal del programa cubano, desestimó las acusaciones como absurdas. Él atribuye a los médicos cubanos el haber salvado innumerables vidas en su nación y advierte que cualquier intento de restringir su presencia paralizaría la infraestructura de salud de la región. Sentimientos similares se hacen eco en todo el Caribe, desde Jamaica hasta Dominica. Los líderes señalan la dedicación y el profesionalismo de los médicos cubanos, que a menudo trabajan en comunidades remotas y marginadas, donde los médicos locales son escasos. Enfatizan que la presencia de profesionales médicos cubanos no es una cuestión de coerción, sino de beneficio mutuo, un testimonio de los lazos perdurables de solidaridad entre Cuba y sus vecinos caribeños. Sección 4. Una región en la balanza. Entre la gratitud y la geopolítica. El choque entre Estados Unidos y el Caribe por las misiones médicas de Cuba expone una tensión más profunda, arraigada en la historia, la ideología y las dinámicas de poder. Para Estados Unidos, el problema es más que solo derechos laborales. Se trata de desafiar la influencia de Cuba en su propio patio trasero. Para el Caribe, se trata de defender su soberanía, su derecho a elegir a sus socios y determinar su propio destino. Hay mucho en juego. Estados Unidos ya ha impuesto restricciones de visa a los funcionarios cubanos involucrados en las misiones médicas, una medida que podría tener un efecto desalentador en el programa.
Las naciones caribeñas, atrapadas en el fuego cruzado, deben navegar por una cuerda floja diplomática, equilibrando su gratitud hacia Cuba con las posibles consecuencias de desafiar a Estados Unidos. El futuro de las misiones médicas de Cuba pende de un hilo. Verá el mundo a través de la retórica política y reconocerá el papel vital que desempeñan estos médicos en la salud mundial. ¿O se convertirán en peones en un juego de ajedrez geopolítico, su destino decidido no por sus contribuciones a la humanidad, sino por los caprichos de las naciones poderosas? La respuesta no solo se encuentra en los pasillos del poder, sino en los corazones y las mentes de las personas en todo el mundo.